Ignacio Aguilar Cuesta participó en las sextas jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas con su ponencia Seculares y Eclesiásticos a través de los resúmenes del libro De lo raíz del catastro de Ensenada. El ponente es graduado en Historia por la Universidad de Málaga, obteniendo matrícula de honor en su trabajo final de grado con el Valle de Abdajalís a través de las respuestas generales del catastro de Ensenada. Además de experto universitario en Cultura y Patrimonio andalusíes por la misma universidad, posee el máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, donde alcanzó la matrícula de honor en el trabajo de fin de máster gracias al estudio Segregación y Atención a la Diversidad como Patologías de la Educación por la Universidad de Málaga. Este es el nombre, Magna Averiguación Fiscal, este largo nombre, es como se conoce al catastro de Ensenada. Y a pesar de que, visto así, sea algo bueno, parezca algo como alivio de los vasallos, realmente aliviar a los pecheros era algo que en el siglo XVIII no se hizo con esta población. ¿Pero qué era el catastro? Este señor, Zenón de Somodevilla, es el marqués de Ensenada, y él intentó, a través de esta frase, intentó que se averiguara todo de todos en los territorios castellanos. ¿Con qué motivo? Bien, si echamos un vistazo a la renta, a la hacienda española en el siglo XVIII se dividía en tres grandes rentas. La primera, rentas generales, las rentas provinciales y las rentas estancadas o estancos. Él intentó cambiar solo una parte, las rentas provinciales, que contenían todos estos impuestos. O sea, el alcabal, el ciento, las rentas especiales, millones, etcétera, etcétera. Una larga lista de impuestos que intentó modificar en lo que se conoce como la única. Es la única contribución. Este hombre lo que hizo fue recopilar una gran masa de información para cambiar todos estos impuestos y transformarlos en la única. ¿Con qué motivo? Pues el motivo, en principio, era el de aliviar a los vasallos, se supone, y conocer mejor los reinos. Sin embargo, hay otros aspectos que tenemos que tener en cuenta. Si miran esta gráfica, se trata de los navíos con los que contaba España para comerciar, los navíos que podíamos tener o los navíos que teníamos. Y a principios del siglo XVIII solo se contaba con 10 navíos. Obviamente, si nos comparamos con otros, vemos que la decadencia española estaba ya llegando a su punto máximo. Después de esto, se produce un crecimiento y se crea además una hipoteca militar y una deuda nacional. Intentamos construir, o se construyó de hecho, se construyeron muchos barcos, pero a costa de una gran inversión, a costa de invertir mucho dinero. Otro de los aspectos es este, es una de las imágenes de Rabelais, de François Rabelais, que mejor representa la edad moderna, es decir, una gran masa de población que alimenta solo a uno, o sea, vivían solo uno a costa de muchos pecheros. Esto, el cambio de impuestos, entra en conflicto directo con la clase privilegiada y la clase no privilegiada, por un hecho muy concreto, y es que el catastro de Ensenada lo que intentaba era que la población privilegiada, aquella que estaba exenta de la mayoría de los impuestos, los pagasen, porque los no privilegiados o pecheros, si le quitaban más, estaríamos casi como ahora, en las últimas. Llegamos entonces a la Magna Averiguación Fiscal. Con todo ello, Ensenada manda a los subdelegados a cada uno de los pueblos para que hagan ese catastro. El catastro tiene varias partes. Para este trabajo hemos utilizado el libro de cabezas de casa, vecindario o libro de personal. Recibe varias titulaciones. El libro de lo raíz, de lo real, de hacienda, de lo producible o maestro, es también como se conoce el libro de lo raíz. Depende de la población, depende de la villa, lo tenemos con distintos nombres. Y sobre todo, este trabajo versa en los estados o mapas generales, que se trataban de cuadros estadísticos que reflejaban las operaciones realizadas separadas por letras. Es decir, eran unos cuadros estadísticos donde lo que hacían era resumir todo lo que había dentro del libro de lo raíz. ¿De qué documento se trata? Bien, hemos advertido ya que se trataba de mapas y estados generales, sin embargo, este es el estado actual del documento.
La verdad es que sufre un gran deterioro, a pesar de que se haya intentado salvar y se haya hecho un gran esfuerzo de restauración. Una parte de ello, esto solo pertenece al tomo 3, al último libro, y los estados, que es donde se encuentran estas manchas, estos hongos en los documentos, pues no se conservan lo suficientemente bien como para leerlos todos. Cabe aclarar también que se separaba, por un lado, los eclesiásticos, los estados de los eclesiásticos, y por el otro lado, el de los seculares. Este pertenece al de los seculares, el de los eclesiásticos, que se encuentra en el tomo 1, está en perfecto estado. Los estados, o mapas generales, tienen una curiosidad, y es que tienen una enorme letra. Al principio de este trabajo, cuando estábamos haciendo las investigaciones, no veíamos ninguna letra, no veíamos nada, por tanto pensábamos que se trataba de una documentación que continuaba el libro de los Raí, era una continuación más del libro de los Raí. Sin embargo, la aparición de la palabra estado, no en esta página concretamente, pero sí en otra posterior, nos advirtió de que estábamos ante los estados o mapas generales. ¿Qué contenían? Bien, antes de pasar, quisiera que viésemos la población de Mijas, porque es bastante curioso y además viene a aportar más datos sobre el siglo XVIII. Esta es la contabilización del libro de Hacienda, o sea, del libro de familia, el vecindario que contiene el catastro de Ensenada. Esta es la contabilización de lo que había. La población se dividía en eclesiásticos y seculares. Para Mijas teníamos un total de 29 eclesiásticos y 3.160 seculares. Para el castillo de Fuengirola, 5 eclesiásticos y 447 seculares, lo que hacían en total 34 eclesiásticos, 3.607 seculares y 3.641 la población total. Cabe destacar también que el estudio que se había hecho anteriormente de las respuestas generales, lo que se había dicho era que tenía 156 personas. Al aplicar el coeficiente multiplicador daba en torno a 3.200. Este libro de familia, este libro de familias conservados o vecindarios, viene a aumentar la cifra, pasa de en torno a unas 3.200 a 3.641, y cabe advertir de que probablemente sean un poco más, porque los libros de familia solo contenían a habitantes y a vecinos, no a forasteros, y probablemente, como nos dice el libro de los Raí, en esta villa había forasteros que no se contaban y no estaban dentro de este libro de familia. Eso quiere decir que el 87,6% de los vecinos y habitantes se alojaban en Mijas y el 12,4% en el castillo de Fuengirola. Lo más curioso de esto es que el 99% de la población era secular y el 1% era eclesiástica. Y más adelante entenderán por qué digo que es bastante curioso ese dato del 1%. El aspecto más relevante que tienen los estados generales es que nos permiten conocer cómo era la distribución de la tierra en Mijas. Aquí tienen cómo queda la gráfica y vemos como la mayor parte, dibujada en rojo, la mayor parte de la tierra de Mijas era inútil, no tenía producción. Le seguían las sembraduras de secano con 13.758 fanegas, toda esta es la representación en fanega. Seguida de la sembradura de regadío tenemos las viñas, las higueras y luego casi residual. Había olivos, morales, frutales, pero era algo que no tenía mucho peso dentro de la población de Mijas. Esta es su distribución. Aquí tienen la distribución de las fanegas de Mijas, del territorio de las tierras de Mijas entre eclesiásticos y seculares. Como pueden notar rápidamente, la mayor parte de las tierras eran de seculares y muy pocas eran de los eclesiásticos. No tenían muchas tierras. Sin embargo, si pasamos un poco más adelante, vemos la rentabilidad y vemos cómo una gran parte de tierra, que era la de secano, no es tan rentable como lo poco que había de sembradura de regadío. Además de ello, tenemos las viñas, que eran pocas también, y las higueras, que también dan una producción bastante alta en composición a cómo eran. Si hacemos la productividad, vemos cómo quedaría la productividad y vemos cómo antes, en la gráfica anterior, no ascendía mucho el color azul de los eclesiásticos en tierra, en cantidad de tierra, pero sí lo hace en cantidad de rendimiento. O sea, esa poca tierra daba una gran productividad. Obviamente se dispara en el caso de los seculares
se dispara alcanzando máximo de 537.000, 705 reales de vellón. Todas estas cifras están en reales de vellón, aunque en el documento sí aparece como reales y maravedíes. Lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo para sintetizar todo eso y que sea más comprensible a la hora de entenderlo. Llegamos pues a los totales agrarios de la villa de Mijas. Esto quería decir que los eclesiásticos, que tenían un total de 1.447 fanegas, un 4,7%, tenían un rendimiento total de un 9,8%. Es decir, si tenemos en cuenta la población que teníamos, que era del 1%, vemos cómo el 1% de la población se llevaba el 10% del beneficio de la agricultura. Y esta era una de las quejas que Ensenada y que los ilustrados hacían. Era que estas personas, al ser privilegiadas, al pertenecer a los privilegiados, no pagaban demasiado o no pagaban en consonancia la riqueza que tenían. Los seculares, sin embargo, tenían el 95% de las tierras y el 90% de la producción. Pasamos al ganado. Nos damos cuenta cómo la mayor parte del ganado de la villa de Mijas, de las cabezas de ganado de Mijas, pertenecían al vacuno, el ganado cabrío, las ovejas y la apicultura. Mijas tenía una gran producción de colmena, una gran producción de apicultura. Y la verdad que es que es el dato más llamativo, porque estas colmenas solo estaban en una parte del territorio, que eran las viñas. O sea, en las viñas, que no tenía una gran cantidad de tierra, estaba poblada completamente de colmenas. Mostramos ahora la cantidad de cabezas de ganado por tipología y propiedad. Los seculares, vemos otra vez cómo controlaban la mayor parte del ganado, y aquí sí hay una diferencia brutal y abismal, porque los eclesiásticos solo tenían 2 vacas, 2 burros, 3 caballos y 144 colmenas. El resto, es verdad que en la villa de Mijas no les interesaría demasiado la cría del ganado. Así pues, los datos que tenemos de la ganadería de la villa de Mijas nos reflejan que los eclesiásticos solo tenían en propiedad 151 cabezas de ganado, casi el 2%, y tenían una utilidad, un porcentaje de 1.152 reales de vellón, o el 2%. Aquí sí es verdad que está la balanza muy equilibrada. El 2% de las cabezas de ganado casi obtienen el 2% del beneficio, de la rentabilidad. El total de cabezas de ganado está contabilizado en 7.658 y la rentabilidad total son 52.245 reales de vellón. Cabe advertir también el valor de cada una de las cabezas, que también viene especificada en los estados, y te dice que una vaca valía 20 reales o producía 20 reales, un asno burro 8, una cerda 10, el caballo no tenía productividad, el caballo no le daban ellos una producción, la yegua 20, la mula tampoco tenía, la cabra 7,5, la oveja 5,5 reales de vellón y las colmenas 8. Pasamos ahora a la producción manufacturera y el servicio de seculares y clérigos en Mijas en reales de vellón. Obviamente el estamento eclesiástico se dedicaba a la oración, no eran ellos o no tenían en esta villa una gran importancia en la producción manufacturera o en el sector servicio. Solo estos dos aspectos, solo los dos primeros, pertenecen a los clérigos, que son la administración del hospital, y entiendan el hospital como una casa de hospedaje. No era el hospital tal y como hoy día lo entendemos, era una hospedería, aunque también se hacían sanaciones o se llevaba allí a los enfermos procedentes de otros lugares, y un tratante de higo. La documentación nos dice que solo había un tratante eclesiástico, un tratante de higo, el cual tenía una producción anual de 600 reales de vellón. Así pues, obviamente, lo que más resalta es el beneficio y la utilidad que tenían los arrieros, cargadores. 34.250 reales de vellón anuales. Para que se hagan una idea, una gallina costaba 3 reales.
Ese era más o menos lo que se suele decir. Y el jornal de un jornalero solía oscilar entre 2,5 y 3 reales. Obviamente, la producción de los arrieros en la villa de Mijas tiene un peso demasiado importante para pasar desapercibido. El tratante de higos, al igual que teníamos uno en eclesiástico, vemos que este es mucho más productivo. Vemos que los tratantes de higos de los seculares son mucho más productivos, así como los mercaderes, y aquí el documento nos ha fallado porque aparece directamente, no aparece, o sea, se ha levantado completamente el documento y no nos permite conocer cuál es esta tipología. Solo se nos advierte de que tiene 8.428 reales de producción al año. Por tanto, las manufacturas y el servicio en la villa de Mijas nos da una producción total de 711 reales para los eclesiásticos y 99.476 para los seculares. Aquí, nuevamente, el peso cambia y dista mucho. La suma de estos elementos cabe advertir también un problema que nos hemos encontrado, y es que en el caso de los seculares, la suma de todos los elementos en rojo, que es lo que nos decía el documento, da un total de 100.193,65 reales. Sin embargo, en la documentación, en el propio texto, en la documentación, se nos advierte que son 103.326 reales. Habría que ver si ese deterioro del documento no ha hecho perder algún dato más que nos falte, pero obviamente tendríamos que advertirlo, y tendríamos, para comprobar si esto es realidad o no, si está bien, tendríamos que comprobar el libro de raíz, que espero que sea la próxima publicación, aunque ese es mucho más denso que toda esta parte. Pasamos a la producción de industrias, capiteles y alquileres, en reales de clérigos y seculares nuevamente, y vemos cómo aquí vuelve a tocar la piedra angular de una de las quejas que tenía Ensenada, y era la alta parte o la gran parte de impuestos que iba a parar a los eclesiásticos. En 3 distintos, estos eran solo 3, los 2 tercios, el diezmo y el excusado. Todo ese dinero era producción de la parte secular y producción que a la renta de la corona no iba a parar nada, obviamente. Luego vemos como si se equilibran más o menos los niveles, a excepción de la venta de especiería, no tenían en la villa de Mijas demasiado peso. El alquiler de casa y el voto de Santiago, tanto 2 tercias, diezmería, excusado, primicia y voto de Santiago pertenecían a la parte que en las respuestas generales aparecen como impuestos, y todo este conjunto, estos 3, quedaban fuera de la renta de la corona. Eso iba todo a parar a la iglesia, y era la queja que tenían ellos, porque querían que abonasen para mantener, sobre todo para sostener la opulencia de la corona. En el siglo XVIII, una de las quejas que Gómez Urdáñez, quien ha hecho una biografía del marqués de Ensenada, la queja que tiene es esa, que lo acusa de déspota por no querer ayudar al pueblo, sino seguir manteniendo la opulencia de la corona, a pesar de que ya no podían sostener mayores impuestos. Aquí la documentación, es cierto que en la parte de seculares coincide con la imagen mostrada antes, está muy deteriorada, y por ese aspecto no podemos conocer la gran parte de los datos que nos aparecen. Volvemos nuevamente a que deberá o debe de conservarse en el libro tercero, en las respuestas particulares del libro de los raíz. En el volumen 3 del archivo debe de aparecer todos estos. O sea, la investigación nos dirá si coinciden exactamente o no. De los seculares, la producción más alta se la llevaba el alquiler de casa, el molino arriero, obviamente. Los molinos de aceite, a pesar de que se señala en las respuestas generales que había un total de 12 molinos, el molino de aceite no tenía una gran producción. Teníamos a los censos, los jabones, y la verdad es que el resto, insisto, no se podía conocer mucho más. Con esto llegamos a los totales. Siempre queda mucho más claro verlo en totales. La producción de industria, capitales y alquileres en reales de vellón nos dicen que, a pesar de tener una parte muy pequeña,
en tamaño, controlaban el 53% de la producción. Aquí vuelve a aparecer otra queja. La gran parte de la queja de los ilustrados era, por un lado, la agricultura, que hemos visto que siempre era donde estaban, y por otra, la parte de los impuestos. Todo ello quedaba fuera de la corona, todo ello quedaba fuera del control regio y no colaboraba en las arcas de la corona. Es decir, por su parte, los seculares tenían un total de producción en industria y capitales, alquileres, de 39.193 reales, lo que supondría un 46,69%. En resumen, la villa de Mijas, y esto es básicamente lo más claro, el total de la población, que era un 34%, o sea que era un total de 34%, el 1% controlaba lo que veníamos advirtiendo antes, el 11% de la producción, y esa era la piedra angular por la que se quejaba una y otra vez la corona castellana, porque tanto los eclesiásticos como la nobleza local intentaba siempre escabullirse. Y eso parte también porque el catastro de Ensenada, al intentar hacer todo este cambio, lo que hace es lo siguiente: dice, vamos a conocer qué es lo que tiene cada territorio y le vamos a aplicar un cupo. El cupo consistía en que a cada población, según la riqueza, le íbamos a pedir una cantidad de impuestos u otra. Esa cantidad de impuestos que le pedían debían conocerla las entidades locales. ¿Qué hacían, por tanto, si esas no aparecían? Directamente la corona se las quedaba. Eso casa muy bien, o eso viene ahora a cuento, porque en las respuestas generales te dicen, no, nosotros tenemos solo 25.000 fanegas. Y ya hemos visto cómo la cantidad de fanegas, en cuanto se hace la búsqueda, dicen, no, ahora tenemos muchísimas más, ahora tenemos 34.000 fanegas. Toda esa cantidad intentaron ocultarla, o sirve como ocultación, para demostrar la ocultación que en la villa de Mijas se intentaba hacer. La pelea, esto es la disputa de siempre, la disputa entre los seculares, entre los poderes eclesiásticos, los poderes locales y la corona, siempre va a estar a lo largo de la Edad Moderna. Tenemos, por tanto, que el resto de la población de seculares, el 99% controlaba solo el 88,9% de la riqueza, dando un total de 1.845.910 reales de vellón. Esa es la producción total que tenía Mijas según los estados. Para que se hagan una idea, una villa como Antequera, estudiada por Parejo Barranco, oscila entre los 3,2 millones. Tiene 3,2, 3,3 millones, es lo que él tasa según los estados de Antequera. Y nada más, muchas gracias, espero no haberles aburrido demasiado.